Bienvenidos a la comunidad cristiana de Catedral de la Alabanza. Una iglesia que cree en que el mensaje del Evangelio impacta integralmente al hombre y la mujer en sus tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Nuestra visión es impactar a la sociedad en todos sus campos y esferas con el mensaje transformador del reino de Dios. Un mensaje de buenas nuevas, actual y basado en los principios de Dios que permanecen vigentes para este tiempo. Nuestra forma de lograrlo es a través de los grupos de crecimiento y hogares de paz, instancias donde las personas se reúnen para ser atendidos, edificados y aconsejados en los valores que se desprenden de la palabra de Dios. La familia ocupa un lugar importante en nuestra comunidad. Somos una iglesia compuesta por familias, por lo que constantemente estamos capacitando a esposos y padres, hijos y jóvenes, niños y ancianos. A través de nuestra fundación Redes de Esperanza, desarrollamos una importante acción social, principalmente entre la infancia y una labor enfocada en la prevención del abuso sexual infantil. Junto con ello, el programa Puertas de Esperanza desarrolla una sólida labor en hospitales de la región metropolitana, asistiendo a los padres de niños que sufren enfermedades terminales. Las artes tienen un espacio importante en Catedral, a través de los distintos grupos musicales, el teatro, la danza y variados proyectos audiovisuales, sonido y multimedia. También nuestros niños son atendidos por un equipo de trabajo especializado en la capilla infantil, donde con técnicas y métodos apropiados, los pequeños son instruidos en principios y valores que entregan fundamento para sus próximos años. Nuestros ancianos tienen una acción especial en el programa Manantial de Esperanza, donde encuentran un espacio de reconocimiento y apoyo. Nuestros grupos juveniles desarrollan planes de intervención social y reuniones de inspiración, con el propósito de equipar desde adolescentes a jóvenes mayores para los desafíos actuales. Para los pastores José y Flor Ferrada y su equipo pastoral, es una alegría decirles: bienvenidos a la familia Catedral de la Alabanza. Muy feliz y bendecido nuevo año 2021 ya, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él ha sido bueno. Son tiempos nuevos, tiempos de primicias, tiempos de nuevos pactos, tiempos de dar lo mejor y lo primero a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado lo mejor. Dice la palabra: el gran amor del Señor nunca se acaba, su compasión jamás se agota, y cada mañana se renuevan sus misericordias. Porque Él vive, puedo ver el mañana con esperanza. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Puede decirlo en su corazón y para este año: porque Cristo vive, puedo ver el mañana con esperanza. Siempre reinará. Vive
Aleluya, Hosana en las alturas y en la paz sea buena voluntad en medio de los hombres. Hosana, sálvanos, Señor. Redímenos este año 2020. Que llegue la redención a cada hogar, a cada vida, a cada joven, a cada familia. Que tu redención, tu salvación se derrame de manera sobrenatural este año. Aleluya, te adoramos, Señor. Reconocemos tu grandeza. Hosana, Rey de gloria. Veo al Rey de gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, y pecado perdonó. Te alabaré, te alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Como se levanta una gran generación, compasión, compasión. Veo avivamiento al mostrarte llanura. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Oh sí, Señor, derrama tu poder, derrama de tu gloria en este nuevo año, nuevas convicciones, nuevos pactos contigo. Mis primicias serán tus primicias, amado hermano, porque Él lo ha dado todo. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, contigo quiero estar por la eternidad. Solo contigo. Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en mi vida. Hosana en mi nación. Hosana en mi casa. Hosana en medio de mis amigos. Hosana, ven y sálvanos, Señor. Hosana, Hosana, Hosana en
distinta, de una manera especial, renovando pactos, dando lo mejor, dando lo primero para Él y por Él, porque Él ha sido bueno, Él siempre es fiel y verdadero. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, te adoramos, Señor, declaramos tu nombre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Aleluya. Levantamos nuestra alabanza, levantamos nuestra voz en este nuevo año. Levantamos nuestra voz declarando que Él seguirá siendo fiel, Él seguirá siendo verdadero por siempre y para siempre, porque Dios nunca falla, porque en Él sus promesas son real, porque en Él postro mi vida, porque en Él la roca que es Cristo se cimienta mi casa. Te adoramos, Señor, por siempre y siempre. Adórale a Él, adórale a Él. Exaltamos, Dios, glorioso, santo, santo. Oh, te adoramos, Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
Iglesia, bienvenidos. Primer domingo del año 2021. Recibe nuestro abrazo afectuoso. En este comienzo de año comenzamos con Cristo. Tal como terminamos el 2020 con Cristo, comenzamos este nuevo año como familia de la fe, creyendo en su palabra, sosteniéndonos en su palabra. Qué bueno es comenzar como familia, todos juntos en este momento, en torno a la mesa del Señor, en torno a la palabra, como recién cantábamos, al Dios Todopoderoso, al Santo, a ese Dios que nos ha acompañado durante el año que ha terminado, sigue siendo fiel. Hoy, 3 de enero del año 2021. Qué rápido pasa el tiempo, pero si vemos hacia atrás, las misericordias del Señor han estado presentes. Te damos la bienvenida a ti que estás por primera vez con nosotros. Tú que estás ahí en la casa y que te estás conectando hace poco tiempo, por favor, siéntete parte de Catedral de la Alabanza. Para nosotros es un gran privilegio tenerte en sintonía desde el lugar donde nos veas, desde Chile, acá en Santiago, desde regiones, o quizás nos ves desde fuera del país, desde donde estés. Recibe nuestro abrazo afectuoso, cariñoso en este domingo de parte de Catedral de la Alabanza, de la familia de la fe que estamos reunidos en este día. Ha sido un tiempo complejo, hemos terminado un año de prueba para el mundo entero, pero hay un denominador común y es que en cada caso, en cada instancia que hemos conversado con las personas, con las familias, Dios ha sido fiel. Personalmente he conversado con muchísima gente durante este periodo que ha pasado dificultades, no solo en la salud directamente, sino que todo el daño colateral que ha traído la pandemia. Pero hay algo que debemos destacar, y es que en todos los casos, sin excepción, la palabra del Señor ha sostenido en fidelidad. Dios ha cumplido su palabra. Y así hemos visto su fidelidad en restauración, en victoria, en milagros, no solamente en lo físico, sino que en lo financiero, en lo emocional, en el afecto. El Señor no ha fallado a su palabra. Pero hoy como iglesia seguimos atentos a las necesidades y a las oraciones que se levantan. Así como tú estás conectado en este momento, te invito también ahí en el chat a escribir una petición especial. Vamos a orar ahora por aquellos hermanos que permanecen enfermos, por aquellos que están postrados en sus camas, por aquellos que nos ven desde un hospital, desde una clínica, por aquellos que están pasándolo mal en la salud. Hay una palabra del Señor grabada desde la eternidad para nosotros, y es que por su sangre bendita nosotros somos curados. Por esas heridas que Él recibió, tú y yo podemos recibir sanidad en este tiempo. Si hay alguna petición, la puedes escribir en el chat y todos juntos oramos por ella. Pero así también como oramos por los enfermos, también agradecemos al Señor cómo Él ha ido levantando a muchísimos de nuestros hermanos. A algunos los ha rescatado incluso desde procesos tan difíciles en los hospitales, desde riesgo vital, estando en la UCI. El Señor ha restaurado su salud. ¿Qué te parece si nos unimos en un minuto de oración por aquellos que lo necesitan? Padre, en el nombre de Jesús, ante todo te agradecemos por tu gran bondad, por tu gran amor, por tu misericordia. Cómo has restaurado, cómo has sanado a muchísimos de nuestros hermanos. Y ese Señor que nos ha sanado en el pasado es el mismo que sanará hoy, Señor. Tú eres, tu poder, tu palabra permanecen vigentes, Señor, hoy como siempre. Y es por eso que oramos juntos, como tu palabra lo enseña, y declaramos una palabra de sanidad sobre aquellos que nos escuchan. Hay personas que nos oyen desde un hospital, desde una cama, desde una clínica. Hay personas que nos oyen en este momento con un diagnóstico severo en su salud. Hay gente que nos escucha, que está orando con nosotros, con un diagnóstico de muerte, con un diagnóstico de terror. Pero nosotros declaramos una palabra de esperanza, declaramos una palabra de fe sobre cada uno de aquellos que está oyendo esta oración y que se logra unir. En el nombre de Jesucristo,
En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad, declaramos restauración en la salud, declaramos fe sobrenatural y milagros que darán testimonio el día de mañana en estas mismas cámaras, en este mismo lugar. Padre, en el nombre de Jesús, así como tú nos has enseñado en tu palabra, declaramos sanidad sobre los enfermos y declaramos restauración sobre aquellos que hoy están pasando un momento de salud difícil. En el nombre de Jesucristo el Señor, sanidad es lo que viaja por el Espíritu hasta tu vida, hasta tu cuarto, hasta tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo lo declaramos. Amén. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el hacedor de milagros y de maravillas en esta mañana. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo y tú lo recibes por la fe ahí en tu corazón. Amén. Hermoso tiempo de oración. Adoramos a nuestro Rey en este día, en este primer domingo de enero. Y es un primer domingo especial, porque es un tiempo donde, como cada año lo hemos hecho, honramos al Rey de Reyes con nuestras primicias, con lo mejor de lo mejor y con lo primero de lo primero. Y así como hoy es el primer domingo del mes, también es un tiempo para poder recibir nuestros diezmos para el Señor y nuestras ofrendas regulares. Las ofrendas de primicia son una ofrenda extraordinaria a nuestros diezmos y ofrendas regulares que con fidelidad entregamos a nuestro Señor en agradecimiento a lo muchísimo que Él nos ha dado. Pero queremos hacer este énfasis especial. Entre el 3 y el 10 de enero está abierto el tiempo para entregar al Señor nuestras primicias, lo mejor de lo mejor y lo primero de lo primero para honrar a nuestro Señor con las primicias. Es importante que te reúnas con tu familia, que separen esa ofrenda de manera extraordinaria para poder honrar al Señor y ser fiel con este llamado que el Espíritu nos hace de honrar al Señor con lo primero de lo primero. Es importante que en la transferencia electrónica que tú hagas de las primicias o en el sobre que tú traigas físicamente aquí a Catedral, es importante que en el asunto puedas especificar claramente que es una ofrenda separada de manera especial como primicias a nuestro Dios. Por favor, no lo olvides, ya sea en el asunto de la transferencia electrónica o ya sea en el sobre físico, por favor, especifica primicias para honrar a nuestro Señor. Es un hermoso tiempo. Y hay una palabra del Señor que quisiera compartir contigo. Y el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia, declara una palabra maravillosa del Señor para este tiempo especial de las primicias. Y yo quiero que gramaticalmente podamos conectarnos con el lenguaje que el apóstol enseña y con el orden en el cual él pone esta palabra apostólica. El que suple semilla al que siembra, en primer lugar. Y después hay un adverbio de una frase afirmativa que enlaza lo siguiente. Aquí hay una consecuencia en la palabra también. Vuelvo a retomar el versículo. El que suple semilla al que siembra primero, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. El versículo 11 dice: ustedes, iglesia amada, serán enriquecidos en todo sentido. Fíjate, en todo sentido. La riqueza que el Señor le da a su iglesia no solo tiene que ver con recursos materiales, sino que la riqueza de Dios no nos da dinero, sino que nos da riquezas de Cristo Jesús. Y esas riquezas están en todo sentido, en lo espiritual, en el afecto, en la bendición que el Señor pone en tu casa, en la paz, en el compañerismo. Hay riqueza en la iglesia del Señor.
Y con esa riqueza que Él nos ha dado, dice, tenemos ocasión de ser generosos, de ser generosos. Y para que por medio de nosotros, tú y yo, la iglesia del Señor, resulte acción de gracias a Dios. Se provoca una sinergia en la iglesia de Dios. Se provoca una sinergia en el cuerpo. ¿Acaso no ha sido así durante el año pasado, en la generosidad que se provocó de bendecirnos, de bendecir a otros con alimentos, de bendecir a un hermano que lo estaba pasando mal, de bendecir a otro que estaba con necesidad? ¿Acaso no damos de las grandes riquezas que el Señor nos ha dado? Pero aquí hay un principio que debemos respetar. El Señor nos da, y si podemos volver al versículo 10, por favor, ahí, tú te das cuenta que el Señor, en primer lugar, suple semilla al que siembra. Todo lo que el Señor nos da tiene que ver con dos cauces. El primero es para sembrar y por consecuencia el segundo cauce es para también tener pan en nuestra mesa. Pero primero da semilla al que siembra y también dará pan al que come. Yo declaro que este año 2021 en tu mesa, tal como fue el año pasado y como ha sido siempre, el Señor pondrá en tu mano recursos, no solamente para comer, sino también para sembrar. Y yo te quiero invitar a agradecer al Señor por cada una de estas ofrendas regulares, por cada uno de nuestros diezmos que pagamos a Dios, pero también por esa ofrenda especial de primicia que tú has preparado. Padre, gracias por este momento tan especial de iniciar un año donde primero que todo decimos, Señor, lo primero de lo primero es para ti. Reciba nuestras ofrendas regulares, reciba nuestros diezmos, reciba, Señor, nuestras primicias como una ofrenda especial, con un olor fragante ante tu nariz. Recíbala, Señor. Alegra tu corazón con la generosidad del pueblo. Yo declaro que esta palabra que el apóstol Pablo entrega a la iglesia, también, Señor, se cumplirá en la iglesia del Señor del año 2021, porque tú das semilla al que siembra y pan al que come. No faltará la semilla en nuestra mano para sembrar, pero tampoco faltará el pan para comer, porque tú eres el dador de todas las cosas. Padre, recíbalo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo de primicias. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, iglesia, por tu generosidad. Porque con tu generosidad se sostienen cuerdas de amor en la obra del Señor. No solamente aquí en lo local, sino que fuera de nuestras paredes. La obra del Señor sigue anunciándose. Las buenas noticias del Evangelio siguen predicándose en distintas latitudes de este mundo, gracias a la generosidad de cada uno de nosotros que ofrendamos y que sostenemos la obra misionera también. Así que muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias a nuestro Señor por poner en nuestra mano semilla y pan. Ahora tenemos un momento muy especial en la mesa del Señor. Celebraremos la cena del Señor. Y dejamos a nuestro querido pastor Cristian Jara. Amada iglesia, un abrazo en Cristo. Entramos con propiedad al año 2021 y en este primer domingo la cena del Señor tiene una implicancia doble, triple, multiplicada muchas veces. Vamos a hablar hoy de por qué Jesús, Cristo Jesús, es el primero. Cristo Jesús, el primero. Hasta la mesa que Jesús sirve con sus discípulos, aquella mesa que Jesús se encarga, Mateo capítulo 26, Jesús encarga preparar una mesa junto a sus discípulos para cenar la cena. Lo que Da Vinci llama la última cena, en realidad no es la última cena, es la primera.
en la última cena con un cordero pascual, pero en la primera cena de los discípulos de Cristo Jesús. Es interesante. Da Vinci le llama la última cena porque dice esta es la última cena con los discípulos. No, la última cena en realidad es la primera de Cristo Jesús con sus discípulos. Dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. De aquí para adelante ya no cuenta el cordero pascual, lo que era una sombra y figura. El pan ácimo, el pan sin levadura, las hierbas amargas, todo eso sombra y figura de Cristo. ¿Te lo puedes imaginar? Cristo Jesús sentado a la mesa, en realidad recostado, junto a sus discípulos, sabiendo que esa cena hasta ese momento había hablado de Él, como todas las escrituras habían hablado de Él. Pero de ahí en adelante, ese cordero pascual que comenzó a la salida del pueblo de Israel de Egipto, ya ahora sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se comería completo. Bendito el nombre de Jesús. Es un cambio de paradigma, es un cambio de época. Lo que era sombra y figura, Cristo mismo ahora es hecho material. Hagan esto en memoria de mí, dijo el Señor. Ya no es el Cordero Pascual, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué significa que Cristo Jesús sea el primero? En este domingo 3 de enero del primer año de este año 2021, donde se abren tantas esperanzas, donde hoy día más bien reina la incertidumbre. Yo tengo una palabra del Señor para ti junto con esta cena del Señor. ¿Qué significa que Cristo Jesús sea el primero? La primera palabra que quiero compartir contigo está en Colosenses capítulo 1. Dice así el apóstol Pablo. Colosenses 1, 15 y 16. Él es Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Ahora está visible. Antes era sombra y figura, pero ahora está visible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Atención, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué significa esto? Que Cristo Jesús es protagonista. Él es protagonista y no hay nada que la iglesia de Cristo Jesús haga donde Él no sea el protagonista. Él es el primero. Si Cristo Jesús no está, no me interesa. A la iglesia no le interesa ir donde Cristo no esté. Ninguna acción de la iglesia. La otra vez me preguntaba, pastor, ¿cuál es la diferencia entre actividad y activismo? ¿Sabes qué es activismo? Es hacer cosas que están fuera del propósito de Dios para nuestra vida. Nosotros hacemos cosas para Dios y hay momentos donde hacemos muchas cosas para Dios. Para mí eso es actividad, porque Cristo es el centro. Cuando Cristo no es el primero, comienza a haber activismo. Cuando Cristo no está, cuando la iglesia va en pos de cosas donde no está Cristo, eso es humo, eso no es material. A Cristo no le importa, no forma parte del plan de Dios. Entonces, que Cristo sea el primero es donde Él es el protagonista. Y esa palabra protagonista viene del griego protón. Protón, lo elemental. El protón es el elemento, es la partícula del núcleo. Es lo primero. El griego protón, lo fundamental, lo primero, el primero. De hecho, el protón es la partícula más importante del núcleo atómico, es el fundamento de todo lo creado. ¿Qué significa que Cristo sea el primero? Significa que Él es el primogénito. Y esta palabra primogénito también viene del griego protón, es el griego prototokos, prototipo, de ahí viene la palabra prototipo. ¿Y qué es un prototipo? Un prototipo es el primero, es el primer modelo. Prototipo viene de la palabra protos, protón, el primero,
y tipo, que es modelo. Cuando la palabra, el apóstol aquí habla de primogénito, es la palabra griega prototokos, el prototipo. ¿Qué significa esto? Que al ser Cristo el primero, Él es el molde de mi vida. Yo estoy siendo moldeado por Él. Cuando va a salir un producto al mercado, como este celular, por ejemplo, lo primero que se desarrolla es un prototipo. El prototipo es el primer producto. El prototipo es el primer elemento, es el primero que sale de una línea de producción, de una nueva creación. ¿Qué gloria es esto? Es entender que para quien hemos sido llamados en Cristo, desde Cristo hasta hoy, al confesar su nombre glorioso, somos parte de Él, somos de su creación, somos de la línea de Cristo Jesús. Él es el primero, Él fue el primero, el prototipo de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Ve a Cristo como un molde. Dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, dentro del molde, nueva creación es. ¿Lo puedes ver? Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Por lo tanto, Cristo, el primero, es el primer molde de una nueva creación donde tú estás, donde yo estoy. Qué fantástico es comprender esto. Cristo es el molde. Has hecho en casa, probablemente en este tiempo de cuarentena o de confinamiento, han salido los chefs, han salido personas que han tenido que estar en casa y se han preparado más cosas ahí en casa, galletitas. Al poner la masa dentro del molde, la masa no le reclama al molde. El molde amolda, y cuando falta para llenar el molde, bueno, hay que llenar más. Así también nosotros estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, tú estás en Cristo Jesús, la buena noticia es esta: eres parte de una nueva creación. Bendito el nombre de Jesús. Por eso esta mesa es mucho más que una liturgia. Esta mesa es un acto poderosísimo para recordar que de Cristo Jesús nace una nueva vida, una nueva creación. Por lo tanto, estamos siendo conformados. Estamos dentro del molde y estamos siendo, tú y yo estamos siendo conformados. Mira lo que dice el apóstol Pablo ahí a los Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, dice el apóstol, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Tú dices, ¿es suficiente estar en el molde? No. ¿Estamos en Cristo? Sí. ¿Eres nueva creación? Sí, te lo firmo. La palabra del Señor lo asegura. Estás ya en Cristo, ya estás en Él. Ahora, ¿eso termina todo el asunto? No. Tú y yo estamos siendo formados dentro de ese molde. Hay que sacarle un poquito aquí, hay que agregarle otro poquitito acá. Falta más aquí, aquí sobra demasiado. A veces el molde aprieta y decimos, ay, ay, ay. La dificultad, la prueba. Aprovecho a mencionar esto. ¿Ha sido este año 2020 el que pasó un año de prueba para ti? Si estás en Cristo, que Él sea el primero, significa que tú aceptas que Él modele tu vida. Él está modelando, conformándonos el Padre a la medida de Cristo. En paciencia, en amor, en dominio propio, en templanza. La acción del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, dentro de ti, dentro de mí. Estamos siendo conformados, dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ahí estás tú y ahí estoy yo. Antes nos conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conformes, de acuerdo al molde, a la imagen de su Hijo.
para que Él sea ¿qué? El prototocos. Él sea el primero, sea el molde, sea el primer modelo, el prototipo. De Cristo Jesús salimos todos nosotros. Por eso, allí en la iglesia de Antioquia, por primera vez se le llama cristianos a los cristianos. ¿Por qué? Cristianos significa pequeños cristos. Cuando a ti te digan cristiano, tómalo como un lindo halago, porque quiere decir que algo de Cristo se te está viendo. Algo de Cristo Jesús está aflorando de ti, de nuestra naturaleza caída, que antes estaba caída, ahora ha sido redimida por Cristo Jesús en una nueva creación. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, que Cristo Jesús sea el primero es que Él nos está modelando. Él me está modelando. Pero quiero dejarte algo especial para este año 2021. Porque no tengo duda alguna de que en estos días complejos, difíciles, donde hay presiones, pregunta, ¿qué hace un molde si no poner presión? Tú te preguntas y dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿No será que el molde está apretando? ¿No será que Dios nos está tratando estando en Cristo? Pero la función del molde no solo es apretarte o formar o modelar nuestra vida. La función del molde también es contenernos. Por eso dice esta gloriosa palabra ahí en Filipenses capítulo 4:13. Todo lo puedo en Cristo. Mira qué gloria. A lo mejor no lo habías entendido así. A lo mejor habías tomado este versículo suelto, pero no lo habías visto. No sabías que era distinto estar en Cristo. Porque estando en Cristo, en Él, en el molde, dentro de Él, hay fortaleza. El Padre te contendrá. Declaro esta palabra del Señor para ti y tu casa en este año 2021. Porque no solo Dios nos está modelando a la imagen de Cristo, sino que ese molde glorioso también te contiene, también te fortalece, te dará consistencia el Señor a tu fe este próximo año, este año ya entramos, este año 2021. Así que cenamos esta cena del Señor con paz, con alegría, con esperanza, declarando firmes y mirando hacia adelante en este año 2021, determinando que Él, Cristo Jesús, es nuestra fortaleza y Él es quien te sostiene. Él es el que amolda, Él es el que nos forma para bien. Dios quiere lo mejor para ti y para tu casa. Bendito el nombre de Jesús. Así es que tomo este pan. Seguro tú tienes allí en casa la mesa servida y la copa. Y cenamos juntos. Padre, muchísimas gracias. Honramos tu nombre. Honramos tu nombre en Cristo Jesús. El primero de lo primero. En tiempos donde lo inútil, donde lo que sobra tiene tanta atención, tú eres el protagonista de nuestra vida. Tú no dejarás de ser el protagonista en mi vida y en mi casa. En tiempos donde lo superficial y donde lo que sobra gana tanto protagonismo, en la iglesia tú eres el primero. Aleluya. Tú eres el primero en mi casa. Tú eres el primero en mi vida. Tú eres el primero en mi familia. Tú eres el primero, eres el primogénito. Aleluya, gracias por formarnos, Señor. Gracias por tratarnos. Gracias, Señor, por modelar mi vida y mi mente. En mí no había nada bueno. En mí no había nada que valiera la pena. Solo son los méritos de Cristo Jesús. Solo lo que la gente puede ver como destacable es mérito de Cristo Jesús.
y Él lo conquistó para mí en la cruz. Bendito tu nombre, Señor glorioso. Cenamos esta cena en honor a ti. Primer domingo de este año 2021 y declaramos para los días que vienen que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Aleluya. Bendigo tu nombre, Señor. Comemos del pan y bebamos la copa. Dignísimo Señor, no hay nadie como tú. Aleluya. Mereces el primer lugar de la iglesia. Mereces el primer lugar en nuestra familia, en casa, con nuestros hijos. Mereces el primer lugar de nuestras palabras. Mereces lo mejor de nuestra atención, Señor. Aleluya. Honramos tu nombre. Aleluya. Y desde aquí a cada familia, a cada casa en este domingo, primer domingo del año, domingo de primicias, cuando abrimos una semana de primicias, Señor, te hacemos a ti el primero, con nuestras ofrendas, con nuestra adoración, con nuestras palabras, con nuestro corazón. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya, te adoramos. No hay nadie como tú, Jesús. Bendito Hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Hosana en las alturas y en la tierra paz. Esa es tu voluntad gloriosa, Señor. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Aleluya, aleluya. Aleluya. Celebremos el glorioso nombre del Señor Jesús. Cristo Jesús, el primero, el primogénito. La gloriosa palabra del Señor nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, nos edifica. Siempre es importante ponerle mucha atención al consejo de la palabra. Y en este primer domingo del año 2021, el consejo de la palabra la trae el padre de la casa, el pastor José Ferrada, a quien recibimos con gratitud al Señor y en honra. Levantamos hoy nuestras manos al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Eres tú el amado del Padre, Señor Jesús. Tú eres el deseado de todas las naciones. Tú eres Alfa y Omega, principio y fin. Tú eres la palabra, el verbo, el que se hizo carne. El verbo que era Dios, que estaba con Dios. La palabra que siempre ha sido poderosa. La palabra que creó. La palabra que edifica. La palabra que salva.
Gracias, Señor, que tu palabra viene por tu Espíritu Santo para bendecir nuestras vidas en un día como hoy. Amados, una gavilla por primicia. Es el título que he querido darle a esta palabra del Señor, porque he sentido un gran mover del Espíritu de Dios dentro de mi vida durante un largo tiempo para hablarles acerca de la bendición de entender lo que significa la palabra del Señor desde Abraham hasta Cristo Jesús, y la palabra del Señor desde Cristo Jesús hasta hoy, lo que es llamado por todos nosotros como el antiguo pacto y el nuevo pacto. La palabra de Dios en el antiguo pacto, entregada a sus profetas, a sus sacerdotes, a los jueces, a los hombres de Dios de aquel tiempo. Y luego las palabras del Señor entregadas en el nuevo pacto, a través de sus apóstoles y profetas, pastores y otros hombres de Dios que han intervenido para entregar la palabra del Señor. A veces probablemente tenemos alguna confusión en aceptar o no la palabra del Señor del antiguo pacto. Y nos quedamos solamente con el nuevo. Pero es tan rica la palabra de Dios cuando logramos entender que ambos pactos son la palabra del Señor. Sin embargo, la interpretación que los apóstoles del Señor, como Pablo y otros más, nos dieron en los primeros siglos del cristianismo, nos ayuda a entender que el Padre habló de Cristo hacia atrás en sombras y en figuras. Y luego el Señor Jesucristo y los apóstoles en el nuevo pacto habló de las cosas celestiales respecto a esas sombras y figuras. En esencia, la palabra del Señor es una desde el antiguo pacto al nuevo pacto. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y partiendo un poco de esta premisa en la introducción, permítanme entonces decirle algunas cosas de la palabra del Señor que probablemente a usted le interesarán y le van a edificar. El Padre Santo, nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, instauró sombras y figuras en Israel, pero las instauró como verdad visible a los ojos humanos. Es decir, la nube que cubría el sol tremendo sobre los israelitas cuando marchaban en el desierto, la columna de fuego que el Señor colocó en la noche en ese desierto para que el frío del desierto no los congelara, el templo, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, sombra y figura, el pueblo de Dios, los sacerdotes, los reyes, los jueces de aquel tiempo. Hermanos, cada cosa de lo que estamos hablando y lo que aparece en la Escritura en el Antiguo Pacto es justamente lo que el Señor dice. Son simplemente sombra y figura de las cosas celestiales, que luego como cosas celestiales las descubren Jesucristo y los profetas y apóstoles de ese tiempo. Esta es una gran razón para que nosotros como Iglesia del Señor le demos el valor, el alto valor que merece el leer el antiguo pacto y las costumbres que aún tenían los israelitas
para ver qué es lo que el Señor está diciendo en las cosas celestiales de esas sombras y figuras. Veamos, por ejemplo, algo de esta sombra y algo de estas figuras. Ustedes bien saben que en el calendario israelita el Señor había ordenado 3 fiestas muy importantes en Israel en un año del calendario hebreo. Fiestas en Israel comparadas con la iglesia hoy en día. De estas 3 fiestas hablaremos en los próximos minutos. La primera fiesta, la principal fiesta de la cual habla el Antiguo Testamento, palabra de Dios entregada a los hombres de Dios, es la fiesta de la Pascua. Es el Pesach, es la fiesta que tenían que celebrar los israelitas por causa de la libertad de la esclavitud que el Señor les estaba entregando en una noche especial. 430 años habían pasado de generación en generación. 17 generaciones a lo menos en 430 años habían vivido cautivas por el imperio de aquel tiempo, de los faraones de aquel tiempo. 430 años que probablemente significan unas 17 generaciones, no es poca cosa. Imagínese usted, amado hermano, amigo mío, que usted hoy día es libre de una esclavitud en la cual han estado sus 17 anteriores generaciones. ¿Cómo usted se sentiría respecto de sus antepasados? ¿Cómo usted se sentiría respecto de sí mismo, viviendo en absoluta libertad cuando su padre, su abuelo y otros más vivieron en esclavitud? Esa es la celebración de la Pascua que hacen los judíos todos los años en el mes de marzo de nuestro calendario, cuando se celebra la Semana Santa. Para nosotros, la Pascua, para el pueblo judío, el Pesach. Amados, como iglesia nosotros, entonces vamos a vivir, vamos a entender, vamos a comprender una realidad bastante interesante respecto de lo que es ese viejo pacto. Que ahora viene el Señor para decirnos, miren, lo que vieron acá respecto de esa esclavitud, véanlo ahora con ojos espirituales en algo que ha sucedido en ustedes mismos. Así como Israel celebraba la libertad de los 430 años de esclavitud, así también tú celebras ahora tus muchos años de esclavitud en el pecado. Debes estar alegre, hermano, desde que viniste al Señor Jesucristo, habiendo estado en la esclavitud de tu pecado, de tus desobediencias. Hoy día has entrado en la libertad que Cristo te ha dado, porque ha quebrantado tus cadenas de esclavitud. Porque la sangre de Jesús ha limpiado todo tu pasado y te ha hecho una nueva criatura. Pero también es bueno observar cómo antes de mí, cuántas generaciones de mi sangre, de mi apellido, nunca conocieron al Señor. Qué pena por eso, si ha sido así. Lo que estoy tratando de decir es que hagamos fiesta hoy día. Hagamos fiesta por la libertad que el Señor nos ha dado en la cruz del Calvario. Hagamos fiesta porque el Señor Jesucristo ha venido a proveernos la libertad que nosotros hemos necesitado siempre. Nacimos en pecado, fuimos esclavos del pecado, fuimos esclavos de la desobediencia, del orgullo, de la vanagloria, de la forma de vivir del mundo. Pero hoy día el Señor nos ha permitido vivir de acuerdo a nuevas leyes del reino de Dios. La segunda fiesta que Israel se celebraba era la fiesta de Pentecostés, exactamente 50 días después de la fiesta de la Pascua.
Moisés y el pueblo, durante algún tiempo, alrededor de 3 meses, después de salir de Egipto, llegaban entonces frente al monte Sinaí. Y es ahí donde el Señor habla a Moisés durante 40 días sobre las leyes, sobre la forma de vivir. Una palabra salida de Dios para un pueblo que iba camino a una tierra prometida. Amados hermanos, la fiesta de Pentecostés es una oportunidad maravillosa. Cuando el Espíritu de Dios comienza a hablar con Moisés y darle todas las normativas, las leyes, los mandamientos que el pueblo necesitaba para vivir en libertad y felices. Pero si eso ahora lo vemos, no solamente en la sombra y en la figura que sucedió con Moisés y el pueblo, ahora lo vemos en el Espíritu de Dios, por la palabra de Jesucristo, el Señor diciéndonos, mire, eso que ustedes leen, que está escrito ahí, es la realidad que ustedes también están viviendo. ¿Cuál es la realidad? Que hemos comprendido. El Espíritu de Dios ha venido a nosotros para hablarnos de Jesucristo y convencernos que nosotros lo necesitamos a Él. Mira lo que dijo Ezequiel hace muchos años atrás. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dijo el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongan por obra. Yo viviré, dice el Espíritu de Dios, yo viviré dentro de ustedes. Allá en el monte Sinaí, Moisés recibió la palabra, pero a los israelitas muchas veces se les hizo difícil de vivir esa palabra. Hoy en día, la realidad viviente de esa palabra, las cosas celestiales que corresponden a esta palabra, es que el Espíritu de Dios ha venido a vivir dentro de nosotros. Y dentro de nosotros el Espíritu nos insta, nos convence, nos anima, nos ayuda a caminar en sus estatutos, en sus preceptos, para guardar y poner por obra todas las palabras del Señor. No estamos solos, no estamos solo dependiendo de nuestra fuerza de voluntad para portarnos bien. No, es el Espíritu de Dios que está en nosotros el que hace posible nuestro andar en santidad. ¿Cómo no hacerle fiesta al Señor si en Pentecostés, a los 50 días que el Señor murió en la cruz, vino el Espíritu Santo de Dios sobre su iglesia? Hoy está dentro de ti porque le has creído al Señor. Es el Espíritu de Dios el que te ha bendecido para que te vaya bien en todo y puedas ser fiel al Señor por causa del poder de Dios que está en ti y no solamente por tus fuerzas. ¿Te fijas cómo la sombra y la figura ahora está hablando de cosas celestiales? Lo celestial es que el Espíritu de Dios está en ti y puedes depender de la fuerza del Espíritu del Señor. La tercera fiesta que se celebraba en Israel era la fiesta de los tabernáculos. Por ahí, por el mes de septiembre nuestro, llamado la fiesta de Sukkot. Escuchen esto. ¿Qué es la fiesta de Sukkot? Eran 7 días de fiesta donde todos los israelitas salían de sus casas para vivir en una carpita o en una choza que ellos armaban. 7 días. ¿Y por qué? Sin embargo, era para no olvidar los 40 años viviendo en el desierto, cuando iban camino a la tierra prometida. Queridos y amados, esto es la figura y la sombra. Ese viaje entre el norte de Egipto, donde estaban en esclavitud, hasta la tierra prometida, no son más de 160 kilómetros, quizás menos. Y considerando que debían caminar no solamente los adultos, también los niños, los guaguitas de pecho, las personas adultas, mayores adultos,
los animales, las carretas, las aves que llevaban, se puede calcular que fácilmente en 6 meses podrían haber hecho esa travesía. Sin embargo, algo sucedió en esa sombra y en esa figura que los israelitas demoraron 40 años en llegar a la tierra prometida. ¿Qué pasó? De acuerdo a cómo leemos en la Escritura, se trató de una porfía, se trató de una persistente desobediencia de los israelitas que alargó su llegada a la maravillosa tierra que fluía leche y miel. Esa es la sombra y la figura. Pero ¿cuál es la revelación? ¿Qué es la cosa celestial de esta figura? Queridos hermanos, Jesucristo el Señor ahora es nuestra tierra prometida. Los creyentes, nosotros los creyentes, que obedecemos al Señor y andamos día tras día en sus estatutos, en sus mandamientos, en todo lo que el Señor nos manda a vivir, de acuerdo a la nueva forma de vivir del reino de Dios, entonces gustamos día tras día de la leche y de la miel de Cristo Jesús. ¿Cómo es eso, pastor? Hablemos un poquito de la tierra prometida. Fijemos nuestra vista entonces que debemos salir de lo que es figura y sombra de lo que pasó de la tierra prometida en Israel. Ahora Jesús, nuestro Señor, en nuestra tierra prometida. ¿Qué dice el texto de Levíticos 23:10? El Señor le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy. Veamos hasta ahí. Escuche esto. Esta palabra se la está dando Dios a Moisés y Moisés al pueblo a los aproximadamente 3 meses que salieron de Egipto y que en 6 meses podrían ya estar en la tierra prometida. Dios se está adelantando al hecho de que cuando vayan saliendo de las tierras que aún no son de ellos, las tierras desérticas, y estén por entrar a Canaán, la tierra prometida, tengan en consideración algo especial. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy, si vivieron ellos 430 años en la esclavitud en Egipto, ahora estaban listos para entrar a una nueva tierra, la tierra de la abundancia, la tierra de la libertad. Pero no pudieron entrar, porque 40 años anduvieron en el desierto. El Señor dijo: cuando estén a punto de entrar, ¿qué cosa? Cuando estén a punto de entrar, ustedes van a entrar a una abundancia, van a entrar a una libertad, ustedes van a entrar a una bendición tremenda que la tierra tiene preparada para ustedes. Sin embargo, tuvieron que esperar 40 años. Pasaron 2 generaciones. Porque la primera y segunda generación quizás no entraron. Entraron los niños menores de 20 años, dice la Biblia. A nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Venimos al Señor, nos arrepentimos y decimos: Señor, reconozco mi pasado de desobediencia, de orgullos y esas cosas, pero ahora, Señor, me entrego a ti. Luego el Señor dice: José, yo tengo mandamientos para que tú cumplas. Yo tengo una serie de órdenes diferentes a las que tú recibías allá. Tú vas a entrar en otro sistema de vida, con otro orden de vivir. Eso significa que el Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable.
Hermanos amados, cuando somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, es que el desierto no es nuestro andar. El desierto no es nuestro caminar. Nosotros pasamos de una vida sin Dios a una vida con el Señor Jesucristo y su Espíritu. Pasamos de una vida de esclavitud, de pecados de desobediencia, a una vida de libertad en la obediencia de Cristo. No vamos caminando hacia Canaán. No vamos caminando hacia la tierra prometida. Jesucristo el Señor es nuestra tierra prometida. Eso implica que pasamos de un lado al otro en forma inmediata. ¿Y qué significa esto? Que junto con obedecer para nuestra salvación, también comenzamos a obedecer para qué hacer en la nueva tierra que es Cristo Jesús y cómo vivir. Hermanos míos, quiero avisarles, quiero decirles, quiero enfatizarles que ya estamos en nuestra nueva casa, ya estamos en nuestra tierra, ya estamos en la tierra de la abundancia, ya estamos en la tierra de la libertad. Por fin estamos en nuestra tierra. Dios no nos trajo hasta Jesús para volver atrás, no. Los israelitas tardaron 40 años para llegar a su tierra prometida. Pero tú que has creído en el Señor, tardas un par de segundos de salir de la vida de pecado, de esclavitud, de desobediencias, a la vida de bendición y obediencia en Cristo Jesús. 5 segundos. No tienes que pasarte toda la vida caminando en el desierto de la vida para ver si en el cielo tienes la vida eterna, la tierra eterna, la tierra gloriosa, la tierra de promesas. El Señor nos ha dicho que Él es Dios nuestro y si hemos creído en Él, todas las promesas que Él ya nos ha dado ya son nuestras desde que nos rendimos a Él. El Señor es fiel a su palabra, hermanos. El Señor cumple sus promesas. Vivimos en las virtudes de nuestro Señor. Vivimos en su glorioso Espíritu Santo. Vivimos en el día a día en la obediencia del Señor. Vivimos en el día a día en la santidad del Señor. Por eso es que los creyentes que obedecen al Señor andan en mandamientos, en los estatutos del Señor y gustan día tras día de la leche y de la miel que el Señor Jesucristo tiene para nosotros, porque Él es nuestra tierra prometida. Iglesia amada, Jesucristo, no lo olvide, es nuestra tierra prometida desde que Él mismo nos sacó de nuestra vida antigua a la nueva vida en Él. También es bueno y necesario saber que cada una de estas 3 principales fiestas en Israel también incluye o implica otras verdades de otras celebraciones que se involucran a estas 3 principales fiestas en el año. Una de estas otras verdades que se involucra en esta primera fiesta de la que hablamos es la fiesta de las gavillas. Entonces, para rebobinar y esclarecer bien en nuestra mente, está la figura, está la sombra escrita en el antiguo pacto, pero hay una verdad revelada en el nuevo pacto. Y estas son las cosas celestiales que usted y yo necesitamos saber para vivir en una vida de bendiciones y de libertad que el Señor nos ha prometido. Pero aquí hay algo más agregado: la fiesta de las gavillas. Dios mandó al pueblo para que presentara
una gavilla de sus cosechas. El Señor está diciendo entonces, ahí en Levíticos 23:10, que ya hemos comenzado a leer, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla. Imagínense, el pueblo viene de Egipto, de la esclavitud, llega al monte Sinaí, recibe las órdenes de Dios y sigue camino a la tierra prometida. Supongamos, ahí hay 6 meses. Llegando al borde, para entrar a la tierra prometida, borde del río Jordán, hay que recordar entonces esta orden. Cuando estéis a punto de entrar en la tierra y sieguen la mies que ya está en la tierra, esa que ustedes no plantaron, esa que la tierra les dio y les regaló, esa mies, ustedes la tomarán y traerán una gavilla al sacerdote. Recuerden eso, una gavilla al sacerdote de todo lo que cosechen. De lo que no han plantado, traigan la gavilla al Señor. Escuchen esto. Esta es una orden de Dios. Dice la Biblia que los israelitas entonces pasarían, como lo hicieron posteriormente, 40 años después, a ese lugar de la tierra prometida y verían un campo de muchas siembra lista para ser cosechada. Cebada, trigo, frutas al por mayor. Todo lo que tenían que hacer es sacar, cortar una gavilla de todo lo que tenían para ellos y traerla a Dios y presentarla como una obediencia a su palabra y como gratitud de su corazón. Era una ofrenda de gratitud en el fondo. La gavilla traída al sacerdote es nuestra muestra de obediencia y de gratitud al Señor. Ahora escuchen. La palabra gavilla en la Biblia, aquí ustedes tienen una gavilla. La palabra gavilla es un montoncito de espigas. Esta es una espiga. Pero gavilla es un montón, es un atado de espigas. Y la palabra gavilla en el hebreo es la palabra omer. La palabra omer en el hebreo significa una medida de peso, una medida de algo. Déjenme ejemplificarlo de la siguiente manera. Habían varias medidas en Israel que no eran las medidas de peso que hoy tenemos, 1 kilo y así los gramos. Eran medidas ya establecidas por pequeños cajones. Había un pequeño cajón aproximadamente de 50 por 50 centímetros por 50 de alto. Eso se llamaba una medida de efa, la efa. Dame una efa de trigo, dame una efa de manzanas. Una efa era una medida, una porción. Y la próxima medida que venía era el omer, que era una medida más chica. Si esto tenía 50 por 50 por 50, esta otra medida más chica tenía alrededor de 10 por 10 por 10, más chica. Y esta medida correspondía al 10% de una efa. Eso es omer. Ahora escuchen. Traigan una gavilla, traigan un omer al Señor como una forma de agradecerle y obedecerle al Señor. Yo iba entonces, pasaba con mi familia a la tierra prometida y de todo lo que estaba sembrado traía una gavilla. Aquí está la gavilla, ¿ya? La porción de un gomer de la gavilla, para traerlo al Señor, al santuario y decir: gracias, Señor, por la tierra prometida que tú nos dijiste que fluía leche y miel. Ahora escuche. Esto corresponde a la fiesta, a otra fiesta llamada la fiesta de las primicias.
¿Cómo es que se une una verdad con otra? ¿Por qué el Señor se estableció como sombra y figura la fiesta de las gavillas dentro de la fiesta de las primicias? ¿Cómo es que esto se debe hacer realidad cuando se convierte en una cosa celestial? La sombra y figura ahora viene a ser una bendición, una verdad celestial. Volvamos a Levítico nuevamente. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y cuando vayan a cegar su mies, traigan al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Cuando nosotros traemos la gavilla, es decir, que frente a la efa es apenas el 10%. Frente a toda la cosecha que Dios nos ha dado, sacamos una porción, como el Homer. Y se lo traemos a Dios para decirle: gracias, Señor. Tú nos has dado de algo que ni siquiera hemos plantado. Tú eres bueno. Tu gracia es mayor de lo que yo creí. Gracias, Señor. Te ofrezco mi obediencia y te ofrezco mi gratitud. ¿Por qué el Señor así lo pide? Porque Dios, el Padre, ha sido el primero en presentar las primicias, una gran y de la mejor ofrenda que el Padre pudo presentar algún día frente a la humanidad. Es el Padre, Jehová Dios, el que ha presentado, el que ha regalado, el que ha donado a su propio Hijo Jesucristo para ser la primicia, el primogénito de Dios. Escuche esto, hermano. Jesús es la primicia de la cosecha de la cebada. Jesús es el primogénito de María. Jesús es el primogénito de Dios. Jesús es el primogénito de toda la creación. Jesús es el primogénito entre los muertos en resucitar. Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Jesús, y solo el Señor Jesús, es el principio o es la primicia de los resucitados. Es el primero. Jesús es el principio, el primero en la creación de Dios. Jesús es el preeminente, la preeminencia, lo primero, lo más grande. Jesús es el Santísimo, es el que fue santificado por el Padre. Jesús es el primogénito y el preeminente. Jesús es el primogénito y la primicia para Dios, porque Jesús es la gavilla de los primeros frutos. El Padre ha dado, ha regalado a su Hijo, no mereciéndolo nosotros, nos lo ha regalado. El Padre tomó su gavilla, que se llama Jesús, y lo regaló a nosotros para ser bendecidos con Él. El Padre dijo: cuando entren en la tierra prometida, tomen de la tierra prometida, beban la leche y su miel, y beban todo y coman todo lo que ahí está, porque es suyo. Pero no se olviden de expresarle obediencia al mandamiento y gratitud por lo que Él ha dado. Tráiganle una gavilla de primicia al Señor. Hace poco alguien me preguntó: pastor, yo estoy entregando mis diezmos al Señor mes tras mes y soy correcto y fiel en esto. Fantástico. ¿Qué significa esto entonces, esto de la gavilla entonces? Escuche esto. La pregunta que tengo para hacer y que yo me he hecho también, siendo fiel también yo en mis diezmos, estos que de alguna manera recibo como cada uno de ustedes en forma mensual,
Soy fiel en mis diezmos, en entregarlos al Señor. Pero me pregunto, ¿es lo único que yo recibo en el mes? Este efecto dinero, esta cosa llamada billete. Y al pensar, evidentemente, llego a un razonamiento. Lo que el Señor me da es más que dinero mensual. Es más que una paga por un trabajo hecho. Hay muchas bendiciones más que Dios me ha dado durante ese mes, durante ese año. Por ejemplo, tengo un durazno en mi casa, tengo un damasco, tengo una parra. Durante el año, esos árboles me dan una bendición. Y yo pensando que debo diezmar solo de mis billetes del mes, seguramente paso por alto estas otras bendiciones. Paso por alto seguramente que el Padre ha bendecido mi salud. Paso por alto que el Padre ha bendecido mi vida con una esposa y con una familia que trae mucho gozo a mi corazón. Paso por alto probablemente el hecho de que el Señor me ha librado de accidentes y otras tantas cosas más. Pregunto, hermanos, ¿es acaso justo delante del Señor agradecerle también por tantas cosas más que no son el dinero del mes? ¿Acaso no será obediencia y gratitud delante de Dios tomar una gavilla extra y presentarla delante del Señor y decir: Señor, este año que ha sido un año fatal para muchos, un año difícil, un año donde mucha gente ha perdido más que ganado, tú has abierto las puertas del cielo para mí, para mi familia, para mis hijos. Tú has bendecido, Señor, de una forma extraordinaria, como yo no lo habría pensado. Es más, al principio de esta pandemia entendí que algo difícil iba a ser, pero tú me has sorprendido, Señor. ¿Acaso no es digno el Señor que tomemos una gavilla especial del año para entregársela a Él y decir: gracias por tantas cosas más que me has dado, aparte de un sueldo mensual? Estoy hablando acerca del espíritu de agradecimiento que día tras día debemos tener. El sabio Salomón, y rey de Israel, siendo muy jovencito y llegando al trono de su padre en Israel, exclamó diciendo a Dios: Señor, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Es decir, no tengo idea de cómo gobernar esta nación. Me estoy sentando en el trono del gobierno de Israel y no sé qué hacer, soy muy joven. Señor, yo te ruego que des a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, es decir, para gobernar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo que debo o que no debo hacer. Salomón pidió sabiduría. Y este mismo rey sabio nos ayuda a entender una gran verdad en el libro de los Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes y hónralo también con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán mosto. Y luego más adelante, en los próximos versículos de este mismo capítulo, este hombre sabio y rey de Israel nos habla acerca de la recompensa de ser hombres y mujeres agradecidos. Largura de días está en la mano derecha de Dios para ti. Y en la mano izquierda del Señor están las riquezas y la honra. Muchos años de vida y salud en esta tierra
y riquezas y honra para ti también, cuando somos cuidadosos en lo que significa obediencia y gratitud. Queridos hermanos y amigos, quizás como verdad principal de todo esto que hemos hablado, extrayendo de la sombra y figura que el Señor un día dio a su pueblo Israel y trayéndolo ahora a las cosas celestiales, al Espíritu de Dios que había en esa sombra y en esa figura, entonces qué bueno es que usted y yo traigamos al Señor como primera cosa el primer domingo del mes de enero, y de aquí hasta una semana más, ojalá, traigamos primicias al Señor, traigamos gavilla de primicias ante Dios y honremos al Señor, obedezcámosle a Él y seamos hombres y mujeres de mucha gratitud. Tengamos un espíritu de agradecimiento a Dios todos los días de nuestra vida. Seguramente esto podría entenderse mucho mejor cuando en las semanas pasadas hablábamos acerca de la honra y la bendición que trae de Dios cuando le ofrecemos a Él nuestras gavillas por primicia. Este año tenemos muchos desafíos como Iglesia Catedral de la Alabanza. Y un primer desafío que tenemos es mejorar todo nuestro aspecto técnico de televisión y sonido, porque nos damos cuenta que hay muchas personas que están observando domingo tras domingo y participando de lo que es el culto de adoración a Dios. Por eso es que estamos mejorando nuestros sistemas de comunicación, porque queremos llegar en mejor medida a la vista y a los oídos de mucha gente en muchas partes del mundo. Con sus primeras gavillas que usted ha de traer a la casa del Señor, entonces queremos sufragar todo lo que significa la inversión de sonido y de televisión, porque este va a ser un campo de acción donde la palabra de salvación y de edificación ha de salir desde estas pantallas en bendición de mucha gente. Pero luego vendrán otros desafíos que estaremos comentándoles a ustedes. Hace muchos años está en el corazón del pastorado, del ministerio de esta iglesia, el tener un lugar especial para nuestros hermanos mayores, nuestros ancianos, que necesitan de una atención más especializada, especialmente en la largura de sus días. Qué bueno sería, hermanos amados, que hiciéramos algo todavía en mejor medida para bendecir a las nuevas generaciones que están naciendo. Esas madres que algún día fueron instadas a abortar y que probablemente no saben que tengan verdaderos tesoros en sus vientres. ¿Cómo las atendemos? ¿Cómo atendemos a esos niños que están en posición de cename? Los desafíos son grandes en nuestro país y esta congregación está dispuesta a asumirlo. En la medida que usted y yo vayamos tomando las gavillas y traerlas por primicia delante de Dios, estos desafíos van a ir cumpliéndose en la vida de este ministerio. Desde aquí, los pastores de la Catedral de la Alabanza, les decimos desde ya, gracias, hermanos, por la bendición de creer a la palabra del Señor. Nos unimos como congregación
para decirle al Señor que lo adoramos y respetamos su palabra, proveniente de la sombra y de la figura, cuando la vemos como cosas celestiales ahora, como la verdadera razón de ser de esa figura, de esa sombra. La fiesta de las gavillas y la fiesta, amados hermanos, de los primeros frutos, es una realidad que necesitamos seguramente muchos de nosotros poner en ejercicio. Es una palabra de Dios que no podemos olvidarla. Oremos. Padre glorioso, no siempre estamos atentos a entender cada uno de tus misterios. Estos que la Biblia llama sombra y figura, y luego pasan a ser cosas celestiales. Perdónanos. No lo entendimos así un día. Saltamos nuestra responsabilidad, perdónanos. Pero si tu Espíritu Santo hoy nos está hablando, junto con arrepentirnos, también te decimos, ayúdanos a que tu palabra se haga realidad en nuestra vida, porque tú eres nuestra tierra prometida de libertad y de abundancia, Señor. Bendito es tu santo nombre. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Bendito eres para siempre. Aleluya. Levántele alabanza y adoración al Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Maravillosa palabra del Señor. Qué hermoso, qué bálsamo para nuestro corazón, y también la responsabilidad de responder a la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros. Puedes seguir leyendo. En los próximos minutos recibirás el resumen de esta palabra para poder obtener los principales puntos y seguir disfrutando de esta palabra del Señor en los próximos días. Te queremos invitar a unirte el próximo domingo, en este mismo horario, a nuestro culto online. Seguimos adorando al Señor, seguimos siendo iglesia. Invita a tus amigos, a tus familiares a conectarse. Que nadie se quede sin recibir la palabra, sin adorar juntos al Señor en nuestro culto cada día domingo. Y por último, también vas a recibir el altar familiar que cada semana enviamos desde Catedral de la Alabanza. Una oportunidad para unirse con la familia en torno a una palabra de Dios y a un momento de adoración para nuestro Rey. Qué bueno sería que tú lo puedas tomar y compartir ahí en tu casa, con tus amigos, con aquellas personas que no conocen a Cristo. Nos vemos el próximo domingo y que tengas una excelente semana.